Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos de vuelta con nuestros seminarios. Un saludo a toda nuestra comunidad de tecnología médica, ¿no es cierto? Nuestros estudiantes, los colegas, las colegas, personal de salud, personal administrativo, personal de aseo, todo el mundo que sigue trabajando en el sistema de salud, ¿no es cierto? Que no se detiene. En este mes de octubre, ya primavera, ¿no es cierto? Se acercan unas elecciones. Nosotros desde el Departamento de Tecnología Médica seguimos trabajando y hemos vuelto en este mes especial, ¿no es cierto? 2 de octubre, Día de la Tecnología Médica, así que mandamos un saludo especial sobre todo a los colegas, las colegas que han estado trabajando sin parar en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Engrandeciendo nuestra disciplina, aportando a la salud y a la población de nuestro territorio. Vamos a saludar hoy al encargado de extensión, que soy yo, y al encargado de investigación, que es Tomás, profesor Tomás Zambrano. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Patricio, un gusto saludarte. Muchas gracias. Bienvenido aquí a los seminarios. Y también al doctor Alejandro Rojas, que nos acompaña hoy día desde la Universidad Austral. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y les vamos a contar a nuestro público que desde este mes hemos cambiado un poco la modalidad de los seminarios y ustedes saben que tenemos una regularidad cada 2 semanas, semana por medio, nos pueden ver por aquí, por esta red social, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad. Y vamos a ir intercalando un seminario de extensión universitaria con un seminario de investigación. Por tanto, de ahora en adelante, Tomás va a estar aquí conduciendo también este espacio una vez al mes. Así que nos vamos a encontrar. Hoy viene el doctor Alejandro Rojas a contarnos sobre un anticuerpo neutralizante contra SARS-CoV-2 que han estado trabajando. Ahí le invitamos a hacer sus preguntas. Saben que al final hacemos una ronda de preguntas con sus dudas, ¿no es cierto?, intervenciones con nuestros invitados y invitadas. Y en 2 semanas más nos encontramos en un seminario para conversar respecto a las medidas de seguridad para un voto seguro, ¿no es cierto?, analizando la situación epidemiológica del momento y conversando un poco respecto a las medidas de seguridad que vamos a tomar para poder ejercer nuestro derecho a votación. Así que bueno, sin más, saludo a todo el mundo en los hospitales donde estén y le damos el paso a Alejandro con su presentación. Muchas gracias, Alejandro. Aquí la pantalla es tuya. Muchas gracias, la verdad es que es un honor para mí poder estar acá, más aún sabiendo que, claro, nos está escuchando la gente que está ahí en el frente, digamos, haciendo diagnóstico, haciendo todos los esfuerzos para poder mantener a la población lo más segura posible. Yo les vengo a contar algo entretenido y vamos a ir desde algo, vamos a pasar de algo más o menos básico a biología molecular más o menos avanzada, y la idea es que poder transmitirle a ustedes de la mejor forma lo que venimos haciendo, que es un poco extraño, porque en el fondo habla de proteínas, habla de alpacas, habla de genes, y en particular, eh, a ver, voy a colocar un marcador. Vamos a hablar de esto, de alpacas, de alpacas del sur. Y lo que nosotros hacemos es trabajar con genes y proteínas. Y cuando, claro, en general alguien habla de proteínas, lo primero que se viene a la mente esto, digamos. Son proteínas estructurales, la carne, los pescados, las legumbres. Pero así como hay proteínas que forman parte estructural, ustedes bien saben que hay proteínas que forman parte de las vías de señalización. Y una de las más comunes es la insulina, que antes se sacaba a partir del páncreas de cerdos, se le extraía el páncreas a los cerdos, se purificaban grandes cantidades de esta hormona a partir de estos páncreas, y después se purificaba para la gente que sufre de diabetes. Ahora, eso ya no es tan complejo porque se logró aislar el gen de la insulina desde un ser humano, y posteriormente ese gen se logró transportar a una bacteria, como lo vamos a ver acá. Se le sacó el gen a un ser humano del páncreas, bueno, no del corazón, de por aquí, el páncreas. Se sacó este gen y se insertó en una bacteria, en una Escherichia coli. Y esa Escherichia coli ahora se puede crecer de forma ilimitada en un bioreactor, básicamente en un estanque donde con nutrientes uno puede optimizar las condiciones para producir la insulina. Y ahora ya no necesitamos ni a los cerdos ni un donante. Lo que se necesita es básicamente litros y litros de bacterias que nos permiten purificar la insulina, y hoy día tenemos insulina para todos. O sea,
Si alguien necesita insulina, es una proteína que se produce de forma muy económica a partir de cultivos bacterianos, y en todo el mundo, por lo demás. Ahora, ¿qué pasa con coronavirus? El coronavirus bueno, ustedes bien lo conocen, SARS, sorry, me equivoqué. Es un virus que genera una enfermedad respiratoria, que puede terminar en una enfermedad, una tormenta de citoquinas y también eventualmente la muerte. Y el problema principal de este virus es que es nuevo, que viene de un mamífero volador que pasó a través de un segundo hospedero, en teoría un pangolín, podría haber sido, y finalmente terminó en un ser humano, y ese ser humano no lo conocía. Entonces no tenemos anticuerpos, no tenemos defensa, hay que crear todo de nuevo. Entonces, desde que una persona se infecta, hay un periodo de ventana, digamos, donde probablemente esta persona puede ser infecciosa, pero no presenta síntomas, y después puede ser asintomático, o sea, puede seguir en ese periodo de ventana y no tener ninguna consecuencia, o puede cruzar a través de una infección sintomática. Y en este caso, se expresan primero virus, se pueden sacar PCR o se puede sacar RNA y muestras para poder hacer efectivamente una detección temprana. Después empiezan a crecer los anticuerpos, entonces empiezan a generarse anticuerpos como por aquí, anti-IgM, anti-IgA, y estos anticuerpos son de respuesta rápida. Esos anticuerpos son capaces de ser detectados ya en suero a través de kits de diagnóstico como a veces de estos kits rápidos que funcionan mal, pero a veces los detectan, o bien por ELISA. Y finalmente tenemos una curva ya de IgG, que es la que realmente va a ir a pelear contra el virus. Pero fíjense, entre que nosotros nos infectamos hasta que llegamos a generar anticuerpos, quizás que sean capaces de neutralizar y pelear contra esta enfermedad, pasan varios días. Entonces tenemos un problema de desfase entre que nuestro sistema no conoce este virus, que el virus genera una reacción que puede llegar a ser tal, y que no tenemos los anticuerpos para poder pelear contra él. Entonces, nuestra estrategia es, y ha sido desde el 2016, es generar anticuerpos recombinantes, así como la insulina, para pelear contra enfermedades emergentes. De hecho, el primer proyecto se llamó Creación de una plataforma para la lucha contra virus emergentes. Y está basado en hacer anticuerpos primero contra ANTA y segundo contra Zika. Sin embargo, dentro de este proyecto que ha ido creciendo, ya llevamos 4 años generando anticuerpos contra diferentes patologías, resulta que aparece la pandemia y nos encontramos, o yo me encuentro a cargo de una plataforma que creamos para la lucha contra virus emergentes, y bueno, hay un virus emergente, entonces lo que hicimos fue poner todas nuestras capacidades derecho a trabajar en el SARS-CoV-2. Ahora, la estrategia que nosotros queremos explotar es poder transferirle a la persona anticuerpos, pedírselos prestados a alguien o a algo, para poder luchar con este periodo de ventana e intentar generar una respuesta inmune mientras nosotros levantamos inmunidad. No se trata de una vacuna, sino que se trata de una terapia de anticuerpos. Probablemente escucharon que esto ha sido usado experimentalmente hace poco. El presidente de Estados Unidos se enfermó y lo primero que hizo fue ir a Regeneron, que es una empresa que tiene un cóctel de anticuerpos, y pagar, bueno, no sé, a él creo que se le deben haber dado gratis, pero optar por esta terapia, que es una terapia de emergencia, que se usa de modo compasivo y que, bueno, como el presidente de Estados Unidos lo logró acceder, a pesar de que todavía no está aceptada por la FDA, sino que está en estadios clínicos, estudios clínicos. Entonces tenemos diferentes opciones. Los anticuerpos tienen en general cadenas pesadas y livianas. Esos son nuestros anticuerpos. Como ustedes ven acá, estas cadenitas pesadas que son las que están aquí y estas livianas que son las que están acá. Y hay 4, y eso se ensambla en algo que se llama inmunoglobulina G, que son las que nosotros trabajamos. Y estas las pueden obtener de diferentes fuentes. O sea, si quieren pedirle prestado anticuerpo a alguien, pueden hacerlo a través de la donación de pacientes convalecientes, que seguramente muchos de ustedes están involucrados en estos programas de suero, de programas de transferencia de suero de plasma convaleciente. Se les saca plasma a las personas que tuvieron infección por COVID, que tienen anticuerpos. Después se hace una evaluación, si es que tienen o no anticuerpos, si es que son o no neutralizantes, y esos anticuerpos se le entregan a una persona que está cursando la enfermedad y que tiene probablemente posibilidad de complicarse. Otra opción es pedirle los anticuerpos a un caballo. Los caballos tienen mucha sangre, entonces uno puede inmunizar a un caballo, hacer una reacción hiperinmune, después se saca suero,
y finalmente ese suero se inyecta o se le entrega a las personas, se llaman sueros hiperinmunes, y se utiliza mucho en países que tienen enfermedades, o sea, enfermedades que tienen picaduras por insectos, picaduras por serpientes venenosos. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, el clomiro picado lidera ahora la generación de anticuerpos en caballo contra COVID, pero también se ha visto en Argentina, en Brasil. Hay harta gente trabajando en eso, porque en el fondo un caballo se puede sacar mucha sangre. El problema es que el caballo va a generar probablemente una reacción inmune, porque en realidad lo que les van a inyectar son inmunoglobulinas de caballo. Entonces puede ser que funcionen de forma aguda por un periodo corto y después se tiene que sacar el caballo porque si no les puede generar una reacción anafiláctica. Y segundo, o sea, pues después vienen los ratones. Y acá tenemos los anticuerpos monoclonales, que se generan a través de la fusión de células tumorales con células del sistema inmune que generan un tumor que produce anticuerpos de ratón. Y eso se llaman hibridomas y estos se pueden producir en gran escala en bioreactores, pero de células mamíferas. Y finalmente tenemos acá esta opción, que pareciera extraño, digamos. ¿Por qué una alpaca? ¿Por qué no otro animal? Y la cosa es que algo bien interesante acá con la alpaca. Las alpacas, en particular esta, se llama Buda, les voy a contar un poquito más después de dónde viene Buda, tienen anticuerpos que son distintos. Si ustedes ven los anticuerpos de ratón, de humanos y de caballo, y los nuestros, son algo así. Son una inmunoglobulina de cadenas pesadas y livianas. Algo que pesa 190 kilodaltons más o menos. Sin embargo, los de alpaca, o en las alpacas y en todos los camelios, existen anticuerpos que no son exactamente como los nuestros, sino que carecen de cadenas livianas. Fíjense que a esto le faltan esos fragmentos chiquititos que están ahí. Y ese fragmento grande de la alpaca, este que está acá, es igual al de acá. Y todo lo que necesita para poder reconocer el patógeno está en este fragmento chiquitito que está acá. O sea que en el fondo tenemos un anticuerpo que solamente su fragmento más pequeñito, que viene a partir de un solo gen, es capaz de generar un anticuerpo o una molécula funcional que se pega al patógeno y lo reconoce como tal. Y la alpaca, bueno, la alpaca vive hace miles de años, por lo tanto este sistema inmune pareciese ser lo suficientemente eficiente como para mantener su vinculación con la naturaleza. Por lo tanto, estos anticuerpos son funcionales, son buenos y tienen un montón de ventajas alternativas. Por ejemplo, al venir de un gen, pasa lo mismo que sucede con la insulina. Se puede sacar ese gen y se puede introducir en una bacteria. Entonces vamos a poder producir los anticuerpos ya no en un hibridoma de ratón, no en un caballo, ni no teniendo que desangrar a una persona, sino que se le saca a la bacteria, se le puede introducir el gen y producir estos anticuerpos realmente en kilogramos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es generar un anticuerpo que sea capaz de unirse a la proteína Spike. Esa es la proteína que tiene la llave, la que está fuera del virus y que es capaz de reconocer a la cerradura celular, que sería esta proteína que se llama AC2, y entrar a la célula para poder replicarse adentro de la célula. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es desarrollar un anticuerpo chiquitito de alpaca que logre neutralizar la replicación del virus, que se una y no deje que entre, por lo tanto bloquea el ciclo de replicación viral y el virus finalmente se reduce la carga viral en las personas infectadas. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora y en lo que estamos trabajando es reemplazar a esta persona por una alpaca. Reemplazamos este gen de la insulina por un gen que produce un anticuerpo. Si lo colocamos en una bacteria y queremos anticuerpos para todos. Ese es el final de este proyecto. Y para eso tenemos que generar inmunidad en una alpaca. En este caso lo que se hizo fue inmunizar a Buda con la proteína Spike, con la proteína de fuera del virus. Es importante mencionarles que las alpacas en este procedimiento no sufren, o sea, se le aplica una vacuna, pero una vacuna que es básicamente igual a una vacuna que se le puede aplicar a alguien como contra el virus, contra el virus de la gripe, y posteriormente se le saca una muestra de sangre, pero se le saca una muestra de sangre de 100 ml a una alpaca que tiene 70 kilos, ustedes verán que es más o menos un cuarto de lo que se le puede llegar a sacar a una persona de 70 kilos, o sea que ni siquiera es un volumen de sangre. Y con esos 100 ml nosotros sacamos
3 millones de linfocitos, y de esos 3 millones de linfocitos sacamos 1 millón, 2 millones de, no, 1 millón de linfocitos que expresan estos anticuerpos de cadena simple, por lo tanto sacamos 1 millón de anticuerpos, donde podemos ir a buscar cuáles son los que realmente funcionan. Entonces, se le genera la inmunización, se hace un gradiente de Ficol, se sacan los linfocitos, se hace RNA, cDNA, se amplifica por PCR, y el fragmento del anticuerpo lo colocamos en bacterias. Ahora estas bacterias son súper interesantes, porque son bacterias que van a expresar el anticuerpo en la membrana de afuera. Tienen un adaptador y van a quedar recubiertas por afuera en el anticuerpo. Entonces, una vez que tenemos esta librería de millones de bacterias, donde cada una expresa un anticuerpo en su superficie, somos capaces de incubarlas con esferas de cefarosa que están recubiertas ahora en la proteína viral. Entonces las bacterias van a empezar a flotar con estas bits de cefarosa recubiertas en el virus, y se van a empezar a pegar las que tienen anticuerpos contra el virus. Luego las volvemos a pasar por Ficol, y esa fue una creación de nuestro laboratorio. Y lo que vemos es que las bits, como son más pesadas, se van al fondo, así como lo hacen las células rojas, y las bacterias se quedan arriba, así como lo hacen las células blancas. Pero ahora nos quedamos con las que están pegadas a las bits, y las volvemos a pasar por Ficol, hacemos varios pasos por Ficol. Y finalmente, tomamos estas bits y las crecemos en placas de LB, agar. Y lo que resulta de ahí es que las bacterias que se fueron al fondo se fueron pegadas a las bits y se fueron limpiando durante el gradiente, y lo que hacen es que las bacterias que nosotros colectamos, muchas de ellas tengan anticuerpos en la superficie que reconocen a la proteína del virus. Esto no es la primera vez que se hace. Fíjense que nosotros nos inspiramos en el proyecto inicial del virus ANTA, y también en un trabajo que se hizo con anticuerpos de alpaca contra el virus sincicial. Este lo hizo una empresa que se llama Applinks. La acaban de vender en $3.9 billones. O sea, un tremendo negocio en Bélgica, la gente que partió con esto. Resulta que lo probaron en ovejas, y en ovejas ustedes pueden ver que rápidamente baja la carga viral y el daño pulmonar. Y finalmente se hicieron estudios clínicos en fase 1 y 2A en niños de entre 5 y 24 meses con virus sincicial, a través de un aparatito que es un nebulizador. Entonces este nebulizador, con este protocolo clínico, digamos, el placebo versus anticuerpo de alpaca, resultó ser extremadamente eficiente. Fíjense que la cantidad de virus capaz de infectar, que se mide por el ensayo de placa, baja sustancialmente, desde 50 a 10 o a 1, digamos, acá en unas 10-20 veces después de la primera dosis, a través de un nebulizador. Entonces, y también baja la carga. El PCR no es tan decidor porque en realidad neutraliza, pero el material genético puede quedarse ahí. Pero también bajan mucho los síntomas. Entonces, en general, este sistema ha sido utilizado antes, funciona, y funciona a través de un nebulizador para enfermedades respiratorias. Entonces, nuestra aproximación es a generar un nebulizador con un anticuerpo contra SARS-CoV-2 que neutralice el virus en toda la parte nasofaringea, reduciendo la transmisión del virus, la contagiosidad, pero también que llegue hasta bien abajo, hasta los alvéolos, y neutralice a los virus que están siendo excretados al espacio, hacia la vía aérea, y que estos virus que van saliendo no sean capaces de reinfectar. O sea, neutralizar en el pulmón y bajar la carga viral para disminuir la contagiosidad. Ese es el objetivo central. Para eso le llamamos a este proyecto Fénix 4, y lo queremos, y nos asociamos con una empresa que se llama Aerogen, que son la misma empresa que trabajó con el virus sincicial. Ahora está trabajando con nosotros en la formulación, en los ensayos de estabilidad, en la programación y en la planificación de ensayos preclínicos. Y ellos tienen un nuevo aparatito que se llama el Aerogen Solo. Ahí se lo voy a mostrar. Entonces la idea, como les contaba, es un inhalador que va a entrar un inhalador que no tiene vía de conexión, es un inhalador seco, que atomiza, digamos, las partículas lo suficientemente pequeñas para llegar hasta los pulmones. Entonces vamos a reducir la carga viral en los contagios, vamos a incrementar la sobrevida y el uso de camas críticas. Ese es nuestro objetivo final.
estamos viendo un prototipo profiláctico que pudiese ser utilizado, una cosa más simple que esta, para poder tratar personas que, por ejemplo, van a hacer viaje en avión, personal de riesgo, personal que tuvo contacto, personal familiar que tiene una persona enferma, como para aplicar este anticuerpo de forma profiláctica. Lo interesante es que esta proteína y este anticuerpo nosotros lo patentamos en Estados Unidos en mayo, y tenemos hoy día la propiedad, o sea, podemos producirlo de forma prioritaria y ilimitada como país, si nosotros contamos con los recursos para poder llegar a las fases clínicas. Y finalmente, hay un tema que es bien ¿cómo decirlo? Complejo en cuanto a las personas que van a acceder a las vacunas, porque uno piensa que las personas, primero que las personas se van a querer vacunar, y eso puede ser o no. Puede que justamente toda esta eh, los medios, toda la cobertura que se ha generado sobre las vacunas y sus posibles efectos secundarios, hagan que gente le tenga miedo a vacunarse, que tengamos un cierto grado de reticencia. Así también hay gente que tiene trasplantes, digamos, o que son inmunodeprimidos, que efectivamente podrían tener un problema para poder acceder a estas vacunas, las que son, digamos, de virus atenuado, o quizás también algunas personas, o por ejemplo, ninguno de estos ensayos clínicos están pensados en menores de 18 años, y eso es algo que todavía no nos hemos hecho cargo, digamos, de que todavía, en el mejor de los casos, las personas que se van a empezar a vacunar 2021-2022 no van a ser las personas que tengan los niños, y eso puede llegar a ser un problema en muchos aspectos. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Buda. ¿Por qué Buda? Porque extrañamente fue una donación de un monje budista que visitó Chile el año pasado y nos regaló $2.000 para contribuir a la salud mundial. Ese fue su encargo. Y le recibimos la plata, compramos 4 alpacas, él les puso nombre, nos mandó estas banderitas para que les decorar los establos. Y cuando partimos con el proyecto dijimos, bueno, ¿qué alpaca es la que tiene mejor probabilidad de generar un anticuerpo neutralizante? Y ahí nos acordamos de Buda. Dijimos, si no es esta, no es ninguna. De fondo esta viene con todo el karma, de toda la improbabilidad. Entonces, lo que hicimos con Buda fue inmunizar esta parte. Ustedes lo que están viendo acá es el virus, la parte de arriba. Esta es Spike. Esta es la estructura cristalina de Spike. Y Spike tiene es un trímero, y una de esas patitas se aproxima hacia afuera y hace interacción con el receptor celular. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar todo lo rojo y inmunizar a Buda. Y nuestra expectativa es generar un anticuerpo que bloquee esta interacción. Que bloquee la capacidad del virus de entrar. Entonces, tomamos la proteína Spike, la inmunizamos en Buda. Buda, así como lo predijimos, rápidamente generó anticuerpos, que son estos puntitos negros que ustedes están viendo acá, reaccionó. A las 3 semanas ya había generado 5 veces más anticuerpos de lo que tenían de base, porque tenía algo de anticuerpos contra coronavirus. Y con eso nosotros generamos una librería. Ahora, si quieren conocer a Buda, lo pueden visitar en su Instagram, alpaca Buda, está escrito en inglés. Le hicimos un Instagram porque la gente siempre nos pregunta, oye, la alpaca, pobre alpaca. Bueno, la alpaca está bien, la pueden visitar, está ahí, la queremos, la cuidamos, se hizo famosa, así que la pueden visitar en Instagram si quieren. Después tenemos algunas cosas de las que hemos ido generando a través de estos proyectos que son de amplio espectro. Nos adjudicamos un microscopio de alto contenido. Esta es una máquina que es capaz de medir 28.000 muestras microscópicas por día, en placas de 96 pocillos o 384, y las podemos automatizar de forma que medimos miles de anticuerpos por día en esta maquinita. De hecho, hoy día es el microscopio automatizado más moderno de Latinoamérica. Entonces hicimos una primera búsqueda y vimos que anticuerpos se pegan por técnicas convencionales de puntitos, dot plot, western blot, ELISA. Y después que teníamos la confirmación bioquímica, pasamos estos anticuerpos por la máquina de alto contenido, por el microscopio. Y acá tenemos célula humana, GELA, probablemente ustedes se recuerdan de las GELAs de sus clases, y les metimos el gen del SARS-CoV-2 de la proteína Spike en verde, que es lo que ustedes están viendo en esta línea. Entonces se puede ver que la proteína Spike se expresa en las células que le metimos el gen, no así en las que no les metimos el gen, que son estas azules que no están transfectadas, o no están expresando el gen del SARS-CoV-2. Y después hicimos una inmunofluorescencia, le tiramos el anticuerpo de alpaca, pero en rojo. Y fíjense que
algunos de estos anticuerpos dieron una muy buena reacción. O sea que el rojo del anticuerpo se une solo a las células que expresan la proteína viral, no a las que no la expresan. O sea, esa fue nuestra primera evidencia de que teníamos un anticuerpo que se estaba pegando a la proteína spike. Lo más interesante de esto es que la spike que se pega, o sea que el anticuerpo viene de una bacteria sin ninguna glicosilación. La spike que expresamos en células se expresa con todas esas glicosilaciones, todas las modificaciones posttranscripcionales que lo hace el virus, y así todo, digamos, nuestro anticuerpo es capaz de reconocerla de forma muy eficiente. Entonces se está pegando a un lugar que no depende de la glicosilación. Y lo interesante es que logramos aislar estos anticuerpos, así como la insulina. Lo que ustedes están viendo acá son 2 anticuerpos aquí, y estas son las secuencias de los anticuerpos. Todo lo que hay, un polipéptido que es chiquitito, y que es capaz de unirse al SARS-CoV-2. Ahora, es tan chiquitito que lo podemos expresar en bacterias, así como la insulina, y miren este gel de Kumasi. No sé si están relacionados un poco con esto, pero la verdad es que esta cantidad de proteína es mucha. Nosotros sacamos a partir de 1 litro de bacteria cerca de 20 litros de una solución neutralizante contra el coronavirus. Es muy, muy, muy soluble y es muy, muy, muy bueno. Entonces, el siguiente fue ver si es que se pegaba donde se tenía que pegar, porque yo les contaba Spike es un trímero y tiene 3 regiones de RBD, como lo pueden ver acá. Entonces, hicimos un pull down. Tomamos la proteína de RBD y la pegamos a una superficie y vimos si es que el anticuerpo es capaz de pegarse o no. Y vimos que efectivamente se pega a RBD, o sea que se está pegando donde se debería pegar para poder funcionar como un anticuerpo neutralizante. Después lo tomamos y medimos la afinidad a través de 2 tecnologías. Les estoy mostrando solo una, que es la tecnología de termoforesis. Y fíjense que encontramos que la afinidad del anticuerpo por spike RBD, o sea, por el dominio RBD, es altísima, es de alrededor de 300 picomolar. Eso quiere decir que hoy día, de este tipo de anticuerpos, de todos los descritos, es el que mejor se pega a la proteína viral en todo el mundo. No hay ninguno que sea mejor que este, en términos de afinidad. Lo otro es que no solo se pega, sino que compite. Si ustedes miran esta curva, acá estamos haciendo esa competición. Generamos este complejo de la proteína del virus con el anticuerpo y después empezamos a agregar el receptor celular, el AC2. Fíjense que somos capaces de desplazar uno con el otro, pero hay que colocar un montón de la proteína receptor para poder desplazar el anticuerpo. O sea que en el fondo el anticuerpo, además de pegarse donde se tiene que pegar, está bloqueando la interacción de AC2 con con la proteína viral. Se está pegando justo donde se tiene que pegar para poder neutralizar la entrada del virus a la célula. Habiendo dicho esto, empezamos a colaborar con gente en Australia, porque acá ustedes saben, no hay acceso al virus, no, solamente el ISP lo aísla, pero no hace ensayos de neutralización. Entonces nos asociamos con la gente en Australia y fuimos a medir ahora qué tan neutralizante es con aislados de pacientes. Entonces, en Australia lograron aislar el virus desde pacientes, diferentes variantes del virus, y expandirla en líneas celulares, y ahora los tienen y saben cuántos virus tienen en concentración, y pueden agregárselo a células que son modelos y ver si es que se infectan o no se infectan, y pueden contar qué tan bien se infectan. Entonces, acá fíjense que lo que hicimos fue tomar esos virus australianos, le agregamos el anticuerpo nuestro a diferentes concentraciones, y vimos qué tanto neutralizan. Fíjense que el anticuerpo llega a neutralizar un 100% a altas concentraciones. Tiene una IC50, que quiere decir la mitad de la concentración a la cual inhibe un 100%, de 9.3 más o menos nanomolar. Es extremadamente eficiente para neutralizar el virus. Y lo comparamos con el belga, este que les contaba hace poco, que creó, digamos, el mismo grupo que creó la compañía. Ellos crearon un anticuerpo en Bélgica, que levantó 27 millones de euros hace un mes atrás para su desarrollo clínico, y este se neutraliza el virus 200 veces menos que el nuestro. Lo probamos a la par, este es el 72 del belga, el nuestro es el 25, y fíjense que el nuestro neutraliza mucho más. Además, probamos la cepa más infecciosa, esta nueva cepa que se estaba hablando, digamos, que el ICP reportó que es la cepa más predominante en Chile, y que se estaba hablando que podía ser la cepa que está causando más problemas en Magallanes. Fíjense que también nuestro anticuerpo neutraliza, pero esta cepa al parecer es más infecciosa porque la estructura de la proteína spike
es más abierta, se expresa más hacia afuera. Entonces, en teoría, puede ser que la proteína Spike, que tiene esta mutante, exponga más el dominio RBD. Nosotros vemos, y lo repetimos un montón de veces, que la cepa más virulenta es también más sensible a nuestro anticuerpo. Necesitamos la mitad casi de anticuerpos para poder neutralizar a la cepa más virulenta. Y una cepa que por lo demás se ha descrito que se replica más en la vía aérea alta. O sea que podría ser muy interesante hacer una neutralización profiláctica en nasofaringe. O sea que este modelo que les presentaba al principio es un modelo real. Nosotros sí logramos aislar un anticuerpo, sí logramos medir que interacciona y que es muy poderoso, que se une donde se tiene que unir y que finalmente neutraliza al virus de forma muy eficiente. Ahora, también estamos trabajando en la estructura, logramos hacer biología estructural. Esta es la proteína Spike. Nos falta resolución porque estamos trabajando en un microscopio de cryo-EM, que es la tecnología más avanzada para poder sacar biología de estructura en el mundo. Sabemos que el anticuerpo está ahí en algún lugar, pero no tenemos la resolución todavía. Hay que llevar esto que está a 29 Armstrong a 2 Armstrong, y para eso estamos en la lista de espera de usar un microscopio que se llama Titan. Pero también hicimos cryo-IM, o sea, cristalografía, y esa cristalografía nos va a ayudar a hacer el match entre el anticuerpo, el RBD y la estructura de Spike completa. ¿Dónde estamos? Estamos en el camino donde hemos logrado probar la neutralización, estamos analizando factibilidad de producción industrial, y de ahí en adelante lo que necesitamos es dinero para poder hacer los ensayos de toxicidad en animales. Eso se hace en hurones y cuesta $1 millón. No hay salida de eso. Ese ensayo de toxicidad y ensayo de efectividad hay que hacerlo en modelos animales que expresan el virus, o sea, que se infectan por el virus, y ahí ya quedamos atrapados. El tema 2 es producir un batch para producción GMP para uso clínico, si que hacemos el ensayo clínico con material GMP, y el ensayo clínico que por sí ya es carísimo, cuesta entre $1 millón más o menos, poder hacer un ensayo fase 1. Y la tecnología que nosotros estamos adoptando es esta, la del Phoenix, o sea, la del inhalador de nebulizador. Les voy a mostrar acá un video que no creo que lo vean, no creo que tenga audio. No sé si se puede compartir con audio. No lo escuchan, ¿no? Bueno. Aerogen solo es un nebulizador en seco. Lo que tiene el nebulizador en seco es que es una... bueno, esta compañía es la líder global en nebulizadores, y tiene este aparatito que es único. Claro, y que tiene una mallita de 5 milímetros y que puede nebulizar pequeños volúmenes, desde 500 microlitros, 1 ml, y lo hace de forma muy silenciosa. Y además, si ustedes ven la membranita, tiene 5 milímetros y tiene cerca de 1000 pequeños hoyitos que tienen la capacidad de generar vesículas. Como ustedes pueden ver acá, vibra como a 120.000 veces por segundo, una velocidad muy alta, y genera unas microvesículas de alrededor de una micra de diámetro. Eso es la mejor tecnología que existe hoy en día para poder llegar de forma efectiva a la parte baja del pulmón. Entonces ustedes pueden ver acá que estas pequeñas microvesículas son capaces de llegar hasta la región alveolar. Aquí hicimos una cosa súper entretenida, marcamos el anticuerpo con radioactividad, y ahora vamos a poder hacer tomografía de emisión de positrones para poder efectivamente medir cómo se deposita el anticuerpo en los pulmones de los pacientes cuando tengamos ya, si es que logramos generar los recursos para poder llegar hasta acá. Tenemos otros desafíos, estamos desarrollando kit diagnósticos de saliva, kit diagnósticos para mascarillas, y kit diagnósticos para... y kit diagnósticos para in vivo. Entonces les voy a mostrar acá, estamos trabajando en Sudáfrica, tenemos un prototipo con anticuerpos también de alpaca para test de saliva, tenemos algunos prototipos de complementación enzimática para generar un kit que sea un par de gotitas que ustedes les pueden agregar a la mascarilla, por ejemplo, por dentro, y que la mascarilla, si detecta el virus, se coloque negra o se coloque roja, y estamos trabajando en eso. Ese es un tema que todavía nos queda por desarrollar. Diagnóstico histológico, logramos tener acceso a pulmón de paciente positivo post-mortem, con una estudiante de doctorado que trabaja para nosotros y que quedó atrapada en Costa Rica. Ella es médico y se logró
empezar a trabajar allá en un programa súper entretenido. Estamos midiendo placenta de mujeres que tienen COVID positivo, pero también como control logró acceder a una de las poquísimas autopsias que existen en el mundo, y que lo que les estoy mostrando acá es una autopsia de pulmón, donde ustedes pueden ver que el anticuerpo marcado directamente con HRP es capaz de detectar el virus de forma muy eficiente. También estamos desarrollando una solución neutralizante para usarla en las mascarillas. Estamos intentando hacer una suerte de biopelícula que sea de acceso muy barato, que pueda comprar cualquier persona y que se la pueda agregar a sus mascarillas para poder generar un efecto neutralizante y que reduzca la contagiosidad en el transporte público y por contacto. Y eso lo estamos viendo porque el problema que nos genera es que las mascarillas son muy impermeables, pero estamos tratando de ver cómo hacer para que se mantenga la película en la mascarilla. Tenemos una red internacional importante y finalmente, bueno, tenemos algunas conclusiones que compartir. Es que hemos desarrollado uno de los mejores anticuerpos del mundo. Tenemos el W25, neutraliza el virus y a las mutantes más infecciosas en rasgos de concentración terapéutico, similares a los que lo hacía el anticuerpo alpaca contra el virus incisional. Y tenemos un montón de múltiples desarrollos de terapia, prevención y diagnóstico, y estamos intentando conseguir fondos para poder avanzar. Recientemente la Cámara de Diputados nos apoyó con un proyecto de resolución y logramos generar un apoyo unánime de la Cámara de Diputados, donde se le pide al presidente de la República financiar esta iniciativa. Y hoy día, digamos, tenemos un montón de interés, digamos, de la región y de políticos que nos apoyan, y que ojalá se concrete el aporte para nosotros poder seguir avanzando en el tema preclínico, en neurones, y poder desarrollar finalmente este anticuerpo como un nebulizador terapéutico contra el SARS-CoV-2. Este es mi equipo de trabajo, para que lo conozcan. Acá tienen a todos los chicos. Buda, que hoy día es el más popular, pero también tenemos a Martín, que trabajó en virus ANTA para terapia. Seba trabaja en ANTA para diagnóstico. Tenemos a Paolo, él trabaja en generar una alternativa al eculizumab, en inhibidores contra el C5. Pamelo, bueno, Paolo es porque son todos machos, entonces cuando tenemos una colaboradora, no no podemos colocar los nombres femeninos. Él viene de Paola Kral, que es la colaboradora. Él viene de Pamela Ehrenfeld, con quien trabajamos en cáncer de mama. Y así sucesivamente. Tenemos un montón de otros alpacas trabajando en múltiples proyectos. Este es mi equipo de trabajo, y bueno, muy feliz de recibir sus preguntas en el chat. Perfecto, muchas gracias Alejandro entonces por la excelente presentación, tremendamente interesante. Y entonces una pregunta bien importante también es: ¿cuáles son las principales dificultades que has debido enfrentar a través de todo el desarrollo de este anticuerpo, y principalmente acá en el medio nacional? Claro, mira, yo creo que las dificultades principales son económicas. Yo vivo en Valdivia. En Valdivia tenemos la experiencia, bueno, no yo, pero la gente que vive en Valdivia tiene la experiencia del terremoto del 60. Ese terremoto mató 5.700 personas. Es un tercio de lo que ha matado hoy día el coronavirus. Para terremotos en Chile tenemos todos estos programas de emergencia. Hay fondos de emergencia para poder ayudar a las personas, para poder darle alojamiento, para poder reconstruir casas. Y fíjense que para este tipo de emergencias, que son emergencias que han cobrado más vidas que el terremoto más grande que ha afectado a la humanidad, no tenemos un fondo de emergencia que apoye a los científicos y al personal médico para generar en conjunto cosas que sean de respuesta rápida. Por ejemplo, las mascarillas, las tórulas, los kits de diagnóstico. Las vacunas no las somos capaces de producirlas acá, los terapéuticos tampoco. Entonces, no hay fondos de emergencia que permitan que los científicos logremos de forma rápida responder. Es como que estamos al devenir de lo que puedan hacer los científicos y los países con recursos internacionales para poder responder a este tipo de catástrofe. Entonces, lo primero es eso, es contar con recursos de respuesta rápida que nos permitan responder de forma adecuada con las capacidades humanas y técnicas que ya contamos, y generar además capacidades técnicas futuras que a partir de esta experiencia que nos permitan responder de mejor forma en un futuro también.
Perfecto. Justamente para conocer un poquito más al doctor Alejandro Rojas, quiero comentar, él se formó en nuestra casa de estudio, es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile y justamente hizo su doctorado en biología de la Universidad de Constanza en Alemania, en el extranjero. Entonces quería saber también qué te parece a ti sobre el tema de contingencia, científico de contingencia, el corte de las becas chiles también, ¿ya? No sé qué te parece, si te merece alguna opinión al respecto. Mira, sucede que yo viví harto tiempo en el extranjero, estuve 11 años fuera. 6 años en Alemania y 5 años no, 5 años en Alemania y 6 años en Reino Unido. Y cuando uno se encuentra con chilenos afuera, fíjate que es lo que nos pasa a nosotros, yo creo que a todos, es que nosotros vivimos en una isla, vivimos siempre pensando que Chile, bueno, no tenemos mucho acceso a otros países. Somos un país muy largo, cordillera por un lado, agua para el otro, desierto para el norte, hielo para el sur. Entonces, cuando alguien sale de Chile, sale con la idea de que su oportunidad es la vida. Entonces, yo en Chile he conocido un montón de gente que no trabaja mucho, pero cuando ese mismo que hay está afuera, lo toma como una oportunidad. Entonces, los chilenos son muy reconocidos en el extranjero como gente muy trabajadora. Y a todos los chilenos que yo conocí afuera eran los que cerraban el laboratorio junto con los chinos, con los indios. Entonces, es un daño tremendo el que se le está haciendo al país. Porque justamente son las personas que regresan al país con las tecnologías que nos van a permitir pegarnos el salto. De otro modo, no va a ser posible porque la tecnología avanza muy rápido. Si yo, bueno, yo tengo la experiencia de que mi señora es alemana, me casé en Alemania, y mi suegro alguna vez me dijo, Alemania es un país pobre. Yo me decía, bueno, Alemania no es un país pobre. Claro, pero él me decía, no, es pobre, porque en el fondo Alemania no tiene nada, no tiene cobre, no tiene oro, no tiene diamante, no tiene petróleo, tiene solamente sus capacidades humanas. Entonces, ellos resguardan el desarrollo tecnológico, la inversión en tecnología y la conservación de ese know-how como el tesoro de ese país. Entonces, si uno piensa que en el fondo uno pudiese seguir formando personas, podríamos llegar a un modelo donde no necesitaríamos hacer uso del extractivismo como una fuente de ingreso nacional. O sea, si uno, por ejemplo, decirte, este tipo de anticuerpos. El mercado mundial predicho a 10 años es de 350 billones de dólares. Supera por creces la industria del cobre, la industria de los videojuegos. Supera con creces la industria del cobre. Sin embargo, en Chile se hace muy poco de anticuerpos, no se hace mucho de videojuegos y son cosas que son prácticamente inmateriales, que generan mucho valor, pero que no generan un impacto ambiental. Entonces, mi visión personal es que la biotecnología y el desarrollo de un país asociado, digamos, a un desarrollo sustentable tiene que ver con esas cosas que son mínimamente materiales y de alto valor. Y no necesariamente de extraer y cortar árboles o extraer piedras, digamos, para sacar cobre, y ni siquiera agregar valor, sino que crear valor de nuevo. Y eso no se hace si es que no tenemos gente que venga y que adquiera esa tecnología y ese conocimiento y se pueda desarrollar posteriormente en el país. Perfecto, súper claro, Alejandro. Permíteme felicitarte por la tremenda presentación que tuvimos. Tú eres un ejemplo claro de lo que significa también crear valor también y apostar por los recursos humanos en el extranjero, especialmente el valor científico que se le da a las personas a través de todas estas becas Chile que son un tema de contingencia en este momento. Entonces, reitero las felicitaciones y te doy un profundo agradecimiento por acompañarnos esta vez en esta interesantísima charla, ¿ya? Y antes de terminar, quisiera pasar un par de avisos. En primer lugar, el próximo viernes 23 de octubre tenemos una charla sobre las medidas de salud para el plebiscito, ya tremendamente oportuna para el plebiscito del 25 de octubre. Y también quisiera mencionar que se hizo el lanzamiento del libro Proceso Constituyente en Chile 2020, lectura fácil, que se encuentra disponible de manera online y gratuita desde el 21 de septiembre en la página de la universidad. El escrito fue desarrollado por el Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile con el apoyo de la agrupación Líderes con 1000 capacidades y la red de inclusividad urbana para informar a la población sobre el referéndum que permitirá a las y los ciudadanos decidir sobre un futuro cambio constitucional. ¿Ya? Muy interesante el libro. Entonces, finalmente, reitero el agradecimiento a Alejandro y también un especial agradecimiento a Víctor Castañeda, que es la persona que hace posible esto también de las transmisiones, que ha sido muy, muy productivo en el último tiempo. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente, y nos esperamos entonces el próximo viernes 23 de octubre. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.